ayer vimos que la hemoglobina era una proteína muy especial, muy maravillosa, que estaba constituida de 4 subunidades, cada una de estas unida a una cadena polipeptídica. En el adulto tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Esta característica de la hemoglobina, de estar unida a las 4 cadenas, hace que su comportamiento sea muy especial. Entonces, de tal manera que cuando las 2 cadenas alfa y las 2 cadenas beta están prácticamente en una condición de no aceptar ningún oxígeno, la hemoglobina se llama desoxihemoglobina. En el momento que se incorpora la primera de ellas, entonces se convierte en oxihemoglobina. Pero la oxihemoglobina a su vez va a ir cambiando hasta estar saturada al 100%. Y ayer decíamos, de manera muy rápida, voy a usar aquí mis colores, que si nosotros hacemos una gráfica que relacione el porcentaje de saturación de la hemoglobina para con el oxígeno, en contra de la presión parcial de oxígeno a que se enfrenta la sangre, lo que tenemos como condición es que la curva que nosotros obtenemos de este resultado tendría una forma de S itálica. De esa forma. De tal manera que cuando nosotros decimos la hemoglobina está en una forma tensa, en esa condición, prácticamente no recibe, no es fácil que entre el oxígeno. Pero cuando entra el primer oxígeno, el segundo, el tercero y el cuarto rápidamente lo hacen y quedó saturada, en este caso al 100%. Yo quiero decir algo interesante. Para que la hemoglobina se sature al 100% se requiere una presión muy alta. Esto es que se enfrente a una presión atmosférica de presión total de oxígeno. Esto es una atmósfera de oxígeno. 760 milímetros de mercurio entrando. Y entonces así, cada molécula de hemoglobina tendrá 4 moléculas de oxígeno. Pero cuando nosotros entendemos que en nuestro cuerpo, la presión parcial a la que se enfrenta la sangre es de 100 milímetros de mercurio, prácticamente nunca se alcanza el 100%, sino lo máximo que se alcanza en nuestro cuerpo es 97.5%. Ese sería el porcentaje máximo de saturación de la hemoglobina. ¿Ok? En esas condiciones, nuestra curva de asociación-disociación de la oxihemoglobina, que aquí he dibujado, pues es una hemoglobina normal del adulto, pero muchas veces están modificadas las cadenas alfa y beta en sus aminoácidos que los constituyen, y la curva va a cambiar. Hay hemoglobinas que no son muy aptas para captar oxígeno, otras que son mayor. Pero en condiciones normales, ayer mismo hacían una pregunta, en condiciones normales la hemoglobina está cambiando su afinidad. Desde este momento ya la cambió. Aquí estaba muy afín, poco afín, inmediatamente se puso afín, hasta que estaba completamente afín. Y de otra forma también hay que entender que hay ciertos factores en nuestro cuerpo que modifican la afinidad de la hemoglobina para con el oxígeno. Nuestro cuerpo está cambiando. Ahorita vamos a hacer rápidamente otro esquema y vamos a ver que nuestro cuerpo está cambiando. De repente se torna más ácido, de repente está más caluroso el tejido, o bien está liberando protones, y eso hace que la curva de la hemoglobina cambie. De tal manera que hay que entender la curva. Cuando la curva se tienda en esta condición, ¿verdad?, se desplace hacia la derecha, va a significar que yo necesito más presión parcial de oxígeno para saturarla. Entonces, esta curva de oxihemoglobina me dice que esta hemoglobina es menos afín o ha perdido afinidad para con el oxígeno. Voy a poner aquí valores hipotéticos, ¿verdad? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿Por qué no pongo 200, 300? Porque la presión máxima
que se alcanza en el alveolo para el oxígeno, recordémosla siempre, es de 100 milímetros de mercurio. Y esa se llama PA mayúscula O2. Cuando yo diga la PaO2, es la presión parcial de oxígeno en el alveolo. Si pongo P minúscula, PA minúscula O2, es la presión parcial de oxígeno en las arterias, ¿ok? Entonces, como la PaO2 es máxima de 100, pues aquí yo tengo que la presión máxima que se va a enfrentar la hemoglobina es de 100. Y aquí voy a poner que este sería el hipotético 100%, 50%, 60, 70, 80, ¿vale? Ahora, ayer les pedía que revisaran algo al respecto. Cuando la curva está en esta condición desviada a la derecha, quiere decir que es menos afín para con el oxígeno. Y cuando se desvía a la izquierda, es más afín, quiere decir que rápidamente agarró el oxígeno y se saturó, ¿verdad? Bueno, los factores que modifican la curva de disociación de la hemoglobina son, a ver si es que me dicen aquí, ¿cuáles son? ¿Alguien del grupo? Aumento de temperatura y disminución de pH. ¿Hacia dónde se va la curva? Hacia la derecha. Aumento de la temperatura, disminución del pH y falta uno. Liberación de difosfoglicerato, una cosa así. Aumento del 2,3 dPg. Aumento del 2,3-difosfoglicerato, ¿correcto? Entonces, cuando yo tengo aumento de la temperatura, disminución del pH, y ustedes saben que una disminución del pH también es con la consecuencia del aumento de la presión parcial de CO2, de tal manera que cuando aumenta la presión parcial del CO2, disminuye la afinidad de la hemoglobina para con el oxígeno. Disminución del pH, aquí lo voy a poner O, aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Ok? En esas condiciones, cada vez que haya una gran temperatura, la hemoglobina suelta su oxígeno, es menos afín. Si se enfrenta a un tejido que tiene el pH ácido, que está trabajando mucho, suelta su oxígeno. Y cuando el 2,3-difosfoglicerato, que es un compuesto de la glucólisis, de la vía de Embden-Beyer-Hoff, pues este 2,3-difosfoglicerato se va a producir en tejidos donde está muy activo, y por lo tanto, tejido muy activo, aumenta el 2,3 dPg, se libera el oxígeno. Como puede apreciarse, para hacer esta curva yo requiero tabular estas presiones contra estos porcentajes de saturación. Pues para evitar hacer toda la curva, les dije que por favor averiguaran qué era la P50. ¿Quién me dice qué es la P50? ¿Del grupo? A ver. Ajá. Necesitaría para que ocurra una saturación del 50%. Correcto. Entonces, la P50, primero, es una presión parcial de oxígeno suficiente o necesaria para saturar a la oxihemoglobina en un 50%. ¿Quedamos? Eso es una presión parcial de oxígeno suficiente para saturar a la oxihemoglobina en un 50%. Es la P50. A ver, alguien del grupo, díganme cuál es la P50 de la línea que ahora voy a marcar en verde. Más o menos, ¿cuál sería la P50 de esa? La presión parcial de oxígeno suficiente para saturar el 50% sería como un 12 o 15 milímetros de mercurio. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿cuál será la P50 de la línea punteada esta? Pues yo tengo que... ¿Como 30? Correcto, como 30 milímetros de mercurio. Entonces, yo puedo decir de otra forma, ¿verdad? Yo, en lugar de estar hablando de toda la curva, decir, la P50 se eleva
cuando la curva se desplaza a la derecha. Siempre que yo diga una P50 alta, va a significar que necesito más presión para saturar la hemoglobina, por lo tanto es menos afín esa hemoglobina para con el oxígeno. Así que los factores que elevan la P50 son el aumento de la temperatura, disminución del pH y aumento del 2,3-difosfoglicerato. Ok, bueno, voy a pasar a otra condición, voy a borrar mi pizarrón en este momento y empezaremos a hablar de transporte de oxígeno. Muy adecuado lo que vamos a hablar el día de hoy para lo que es el COVID-19, ¿verdad? Casualmente nuestra clase está de alguna manera muy lógica para que nosotros, a ver, aquí la luz nos está molestando, adelante, voy a cambiarme. ¿Qué se fundió aquel? No, son sus baterías. Ah, ok. Necesitamos luz, sale, voy. Entonces, síganme por favor los siguientes minutos y voy a hacer la siguiente condición, a ver si sale. Aquí tengo, este no me gusta. Bueno, hoy ando más mal que nunca, ahí va. Recordemos que aquí tengo mi alveolo. Esta es la pared alveolar, acá tiene sus neumocitos granulosos de tipo 1 y los de tipo 2 y así sucesivamente. No voy a ser tan grande, no me va a alcanzar el tiempo. Ahí está. Este es el epitelio alveolar. Aquí hay una delgada capa de agua, ¿verdad? Una muy delgada capa de agua. Y lo importante aquí es lo siguiente. Síganme, por favor. En el alveolo, yo tengo una presión parcial de oxígeno. ¿Sí se logra ver, Quique? Ahí, a ver si lo... Perdón, pregunto a mis chicos, ¿se logra ver lo que acabo de escribir? PaO2 Sí se ve. es igual a 100. Apréndanselo de memoria, por favor. Después tengo la presión parcial alveolar de CO2 es igual a 40 milímetros de mercurio. Ya no pongo las unidades, por favor, ya saben que son milímetros de mercurio. Cada alveolo de nuestro cuerpo está asentado en una cesta de capilares. Ahí va. ¿Se acuerdan que en esto nos quedamos en la última clase? Ahí va. Este capilar que yo he esquematizado así, tiene aquí un eritrocito. Recuerden que es tan fino el capilar que el eritrocito prácticamente tiene que deformarse. Ahí está un eritrocito. De alguna forma ya sabemos que los gases se van a mover del sitio aéreo al sitio acuoso, obedeciendo a sus gradientes de presión parcial. La presión parcial de oxígeno, PaO2, de la sangre que viene del territorio venoso, tiene un valor de 40 milímetros de mercurio, ¿vale? Por lo tanto, cuando la sangre llega al territorio capilar, hay un gradiente de presión parcial para con el oxígeno muy fuerte de 60 milímetros de mercurio. 100 menos 40 da 60. El gradiente es de 60 milímetros de mercurio. Y la hemoglobina que llega a este territorio, aquí sí, perdónenme, pero como esto es cíclico, voy a terminar con esto al final. Pero aquí llegó la hemoglobina que llegó en este punto, llega como hemoglobina reducida. Voy a poner aquí los nombres de esta es hemoglobina reducida. La hemoglobina reducida es la hemoglobina
que ha fijado protones, tiene un hidrogenión, ¿verdad? Esa hemoglobina. Y también llega la hemoglobina a este territorio como carbaminohemoglobina. Esta tiene una gran cantidad de CO2, se ha unido, ha desplazado el oxígeno acá en los tejidos y por lo tanto tiene una gran cantidad de CO2. Esta es la segunda forma en que viene la hemoglobina. Y en este sitio, bueno, ya aquí voy a parar, voy a continuar aquí. En la presión parcial de CO2 a la que se enfrenta la sangre venosa es de 46 milímetros de mercurio. De tal forma que cuando llega al territorio hay 46 y 40, hay un gradiente de presión parcial de CO2 dirigido hacia el alveolo, hasta el momento. Ahora, de acuerdo a que la presión parcial de oxígeno es alta en comparación con la que existe en la sangre, entonces el oxígeno desplaza los protones y desplaza el CO2 de la hemoglobina y la transforma en oxihemoglobina. Bueno, vamos a poner aquí nuestros compuestos, ¿verdad? HB, para que todos lo tengan en cuenta, es igual carbamino. Ahora, no confundan, por favor. La hemoglobina también es muy afín con el monóxido de carbono. Este es el dióxido de carbono, ¿verdad? El monóxido de carbono, cuando se une a la hemoglobina, forma carboxihemoglobina, que es un compuesto no adecuado para transportar oxígeno. Y se fija muy fuertemente, cuando a alguien se le ocurre que hace mucho frío y pone su ANAF en la noche y se calienta y cierra las ventanas, amanece sonriente, muy rojito, pero realmente muerto, no hay manera de salvarse. ¿Por qué? Porque el CO2 se ha unido a la hemoglobina y impide que se una el oxígeno. Bueno, entonces yo ya tengo esa primera condición. El pH de la sangre en esta condición, cuando la sangre abandona el territorio pulmonar, es de 7.4. Este es mi pH. Se ha saturado la hemoglobina. Fíjense que en el paso desde que llegó sangre venosa a sangre arterial, cambió de desoxihemoglobina, de hemoglobina reducida y de carbaminohemoglobina a oxihemoglobina. Y esta oxihemoglobina, como vimos la curva, ya veis saturada al 97.5% de saturación. Recordemos algo, cuando la sangre sale del territorio pulmonar y entra al corazón, ahí hay ya una mezcla de sangre arterial y sangre venosa que corresponde a el cortocircuito fisiológico, que después de casi un mes de no vernos, espero que lo recuerden todos. La concentración de hemoglobina en la sangre, todos debemos saberla. ¿Cuál es la concentración de hemoglobina en la sangre de un adulto? Dependiendo de si es mujer o hombre, si es mujer de 14 y si es hombre aproximadamente. 14 mujer, 16 el hombre, ¿verdad? 15 en promedio, ¿les parece? Entonces, en la sangre arterial tenemos una concentración de 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre, o por decilitro, como quieran, ¿verdad? Si cada gramo de hemoglobina, cuando está saturado al 100%, transporta casi 1.39 mililitros de oxígeno, pues entonces, cuando nosotros tenemos saturada al 100% la hemoglobina aquí, tenemos que la concentración de oxígeno en la sangre arterial que llega a la aorta, que llega a la cava, al resto del cuerpo, es de 19.8 mililitros de oxígeno por cada decilitro, 100 mililitros de sangre. ¿Ok? Entonces, la concentración de oxígeno en la sangre que abandona el territorio
tiene una saturación ideal de 97.5% de oxígeno, la curva está hasta arriba, y tiene una concentración de 19.8. De este 19.8 mililitros de oxígeno, por ahí el perrito, bájenle su micrófono, alguien que tiene un perrito ladrando por ahí. Eso. Bueno, entonces, la concentración de oxígeno en la sangre arterial que abandona el territorio pulmonar es de 19.8 mililitros. 19.5 de estos unidos a la hemoglobina. Solamente 0.3 mililitros por cada 100 mililitros de sangre están disueltos. Así que ayer lo comentábamos esto, la mayor parte de la hemoglobina, el oxígeno está yendo unido a la hemoglobina. Si nosotros somos muy exigentes, diríamos que el 97.5% es lo ideal, pero recordemos que al pasar por el cortocircuito fisiológico, la presión, la saturación de oxígeno y la presión parcial de oxígeno cae. De tal manera que cuando ustedes hacen una gasometría arterial, voy a poner otro color, ¿verdad? Ok, voy a poner aquí los valores que ustedes tendrán aquí para oxígeno y para CO2. Gasometría arterial. Y jóvenes, cuando ustedes están en el internado de pregrado, les van a pedir siempre que hagan gasometrías y se tienen que saber bien los valores. La gasometría arterial. ¿Qué se mide en una gasometría arterial de la sangre que abandona el territorio del cuerpo? Yo mido la presión parcial de CO2 y la presión parcial de CO2, fíjense cómo estuvo aquí. Venía CO2 con 46, se enfrentó a 40, de tal manera que al pasar de este punto a este punto va saliendo CO2 hasta que se iguale o se equilibre con este valor. De tal manera que yo tendría idealmente que la sangre que sale en este sitio tendría 100 de oxígeno y 40 de CO2. Sin embargo, no hay que ser tan exigentes. El rango en una gasometría va de 38 a 42 milímetros de mercurio. Apréndanse bien este dato, por favor, toda la vida, ya no lo olviden jamás. La presión parcial de CO2 en la sangre arterial tiene un rango de 38 a 42. Obvio, ideal sería 40, pero bueno, nunca vamos a ponernos tan exigentes en esa condición. La presión parcial de oxígeno en la sangre arterial tiene un rango que va de 75 a 100 milímetros de mercurio. La saturación de oxígeno, vamos a poner la SA, la saturación de oxígeno en los tejidos, perdón, en la sangre que sale del pulmón va de 94 a 100 milímetros de mercurio. Así que, por favor, busca que esté saturando bien tu paciente. Bueno, está completamente equilibrada su sangre porque tiene 95, perfecto. Cuidado, porque cuando un paciente ya tiene 70, va a querer decir que no está oxigenándose adecuadamente esa hemoglobina. Un dato adicional que siempre es conveniente tener en cuenta es que en la gasometría les van a pedir siempre la concentración de bicarbonato y este va de 22 a 28 milequivalentes por litro. ¿Ok? Entonces lo voy a dejar aquí, mi gasometría. Por favor, anótenla, hagan una tarjetita, cuélguensela ahí donde quieran, siempre la tengan presente. Estas son las presiones parciales que vamos a tener aquí. Y miren lo que pasó aquí. La presión parcial de CO2, ¿verdad?, que aquí era casi de 100, cuando llegó la sangre venosa que regresa, bajó a 40.
La presión parcial de dióxido de carbono, que era de 40, subió a 46, ¿verdad? Esas son, ¿qué es lo que pasó entonces en el cuerpo? Pues simple y sencillamente que ahora viene la otra condición. Acá tengo un capilar tisular. A ver, está feo, vamos a hacerlo bien. Nadie nos persigue ahora, no sé cuál sea la hora, qué tiempo tengamos. Ahí vamos. Ahora voy a poner aquí mi capilar tisular. Mi pizarrón es chiquito, no me va a dar, pero ahí está. Además, este pizarrón está como pirata porque me lo fui a robar anoche. Y dije, voy a ponerlo ahí para que mis chavos vean. Ahí está. Este es el capilar pulmonar y este es el capilar tisular. Por lo tanto, aquí abajo voy a tratar de poner un pedacito de una señorita. Ya saben ustedes que son las señoritas que están felices. Esta señorita tiene su retículo endoplásmico, tiene sus mitocondrias y toda la madre, está contenta la canilla. Bueno, vamos a poner su carita feliz. Ahí está. Esta célula tuvo aquí un eritrocito que dejé a la mitad, no, esto lo voy a terminar ahora, pero ahora va saturado de oxígeno, casi al 100%, y se acerca a los tejidos. Por lo tanto, otra vez, el eritrocito, ya sabemos que prácticamente ocluye al capilar porque se tiene que deformar. Y que tiene aquí, viene con una gran cantidad de oxihemoglobina. En realidad, a ver, no lo puse aquí. Ay, mi mano. En realidad, yo no debería escribir aquí, porque aquí pareciera ser que tiene una sola molécula de oxígeno. Sin embargo, para fines prácticos, yo la voy a ejemplificar así, como oxihemoglobina. Entonces, esa es oxihemoglobina. Ya tiene varios nombres la hemoglobina, entonces. Llega saturada casi al 100%, ¿verdad? Ya no puse aquí otra condición, se ha saturado de CO2, ¿verdad? Se ha saturado de CO2 y por lo tanto la sangre que viene aquí tiene una concentración de CO2 de 49 mililitros de CO2, por supuesto, por cada 100 mililitros de sangre. Apréndanse bien esto. Entonces, esta es la cantidad de oxígeno que viene unido a la hemoglobina y disuelto, y esta es la cantidad de CO2 que viene en las condiciones que vamos a ver enseguida, pero viene en la sangre del tipo arterial. Y esto es lo que da esta presión parcial de oxígeno, de CO2. Ok. Cuando la hemoglobina se enfrenta a un medio ácido, ya vimos la curva, pierde afinidad para con el oxígeno. Y eso se llama efecto, ¿cómo se llama? ¿Efecto qué? Bohr. Efecto Bohr. Entonces voy a poner aquí mi efecto Bohr. ¿Qué significa? Que cuando la señorita está trabajando, está produciendo CO2 en exceso, está produciendo protones y por lo tanto el medio a que se está enfrentando la sangre, que venía con pH de 7.4, es ácido, y eso hace que la hemoglobina suelte su oxígeno hacia los tejidos. Por lo tanto, bueno, no voy a mezclar tanto color, ahí está, mi oxígeno va a pasar del eritrocito hacia la señorita, donde la presión parcial de oxígeno es de 40 o menos.
¿Por qué pongo menos? Porque yo digo que es de 40 como una condición, pero quiere decir que si esta señorita está trabajando mucho, incluso si es un músculo esquelético, se va a agotar el oxígeno, va a ser 0. Y el gradiente va a ser de 100 o de 97, ¿verdad? Hasta 0. Y bueno, hay dos condiciones entonces. Hay un gradiente de oxígeno hacia la célula, pero también la hemoglobina va a perder su afinidad para con el oxígeno. Y en ese momento, yo ya tengo, como resultado de que se quitó el oxígeno, tengo moléculas de desoxihemoglobina, la desoxihemoglobina. Ahora, cada vez que hay desoxihemoglobina, la desoxihemoglobina, si se enfrenta a altas presiones de CO2, se convierte en muy afín para el dióxido de carbono. Y entonces, lo que voy a tener es que el CO2, que está con una presión parcial en la señorita de 46 o más, aquí venía con una presión de 40 y se enfrenta con una presión de 46, por lo tanto el CO2 tiende a moverse de señorita a la sangre. Y ahora, cada vez que hay desoxihemoglobina, la desoxihemoglobina se une fácilmente a el dióxido de carbono, dando como resultado carbaminohemoglobina. Entonces, ¿cómo se transporta el oxígeno en la sangre unido a la hemoglobina y disuelto? ¿Cómo se transporta el CO2 de las células a la sangre? Una de las primeras formas es uniéndose a las proteínas del plasma o a la hemoglobina para formar compuestos carbamínicos, carbaminohemoglobina, ¿verdad? El 11%, a ver si se logra ver, me dicen si se ve, voy a poner aquí un 11%, sí, para estar medio jodido. Bueno, ahí se ve un 11% del CO2 que se produce en las células se une a la hemoglobina o a las proteínas del plasma para formar compuestos carbamínicos, y así se va a ir hasta acá, va a dar la vuelta y va a llegar hasta el alveolo. Ok, algo de CO2 que es liberado por la célula va a ir al plasma directamente y va a irse disuelto. Más o menos va el 19% de plasma en forma disuelta, ¿verdad? Ya tenemos esa condición. Ahora, cada vez que la desoxihemoglobina se enfrente a altas presiones de CO2, esta se une fácilmente. ¿Cómo se llama ese efecto? No, era este, ¿no? Este se llama efecto Haldane. Esto es, la desoxihemoglobina tiene una alta afinidad para las presiones parciales altas de CO2, y eso hace que se una a la misma. Ok. Bueno, pero el CO2 en su mayor cantidad, voy a quitar aquí, le voy a borrar su núcleo, y tengo que está produciendo más CO2. El CO2 en su mayoría, al entrar a la célula, se hidrata. Ahora, esta reacción de hidratación del CO2 se acelera porque en esta célula, bueno, en muchos territorios del cuerpo, existe esta enzima que se llama como anhidrasa carbónica. Ok, entonces en las células de nuestro cuerpo, esta enzima acelera la hidratación del CO2 para darnos un compuesto que se llama ácido carbónico. Y el ácido carbónico, resultado de la unión del CO2 con el agua,
es un compuesto inestable, no le gusta vivir de inmediato. Cada vez que ustedes encuentren un tejido ácido carbónico, este se va a disociar en un protón y en un bicarbonato. Bueno, aquí voy a hacer una trampa porque de una vez lo voy a sacar del eritrocito. Antes de... me voy a detener un poquito, voy a regresar a la historia. Pero aquí en los eritrocitos, en la pared, existe un intercambiador aniónico. Aquí, ¿qué hora tengo? ¿Qué tiempo tengo por ahí? 8:40. Perfecto, perfecto. Entonces, el intercambiador aniónico, que es que antes se llamaba banda 3, cada vez que hay bicarbonato en la célula en exceso en el eritrocito, lo desplaza al plasma y va a ir como bicarbonato. Pero tengan en cuenta que sacó un anión, y para que se equilibre, este intercambiador mete un cloro, de tal manera que se trata de una molécula intercambiadora. Intercambia un anión por otro anión. Y eso, este intercambiador aniónico hace que el bicarbonato vaya en el plasma, y así es como se mueve la mayor parte del bicarbonato. El 70%, esta es pregunta de examen, el 70% del CO2 que se produjo en las células va a ir en la sangre venosa como bicarbonato. Y este va a ir en esta condición gracias al intercambiador aniónico. Ahora, esta condición hace lo siguiente, fíjense, cuando yo hay un cloruro que entra a la célula, el cloro, como ustedes saben, igual que el sodio, es un ion que es higroscópico, y por lo tanto va a jalar agua con el mismo, y el eritrocito que llegó aquí, cuando sale hacia el territorio de la sangre venosa, va hinchado. Entonces, ¿por qué? Porque entró agua al eritrocito y se ha hinchado. Ok, bueno, ya tengo esa condición. Ahora, en este momento, es conveniente que yo comente. Me faltó este otro, perdón. Este protón que está aquí, caray. ¿Qué ocurre si anda un protón libre por ahí, por donde sea en el cuerpo? ¿Qué ocurre? Acidifica el pH. Aquí voy a tener una grave acidificación, porque se produjo un protón como resultado del ácido carbónico disociado en bicarbonato y un protón. Por lo tanto, el pH, que venía de 7.4, cuando la sangre abandona el territorio de los tejidos, ya viene, como puse ahí con rojito, es el mismo color, el pH de acá es de 7.35, 7.36, ¿ok? Se acidificó, pero no se acidifica del todo, porque la hemoglobina es muy afín con los protones y amortigua a para producir dentro del eritrocito. Aquí me salí porque ya no me dio, está ocurriendo dentro del eritrocito, hemoglobina reducida. Ya habíamos puesto aquí este término, ¿verdad? ¿Dónde se produjo la hemoglobina reducida? Se produjo en el eritrocito en su paso por los tejidos. Cuando la desoxihemoglobina encontró que por aquí había un protón, y al unirse a él lo amortigua. Las características de las moléculas amortiguadoras son justamente eso, que al unirse al protón disminuyen su efecto acidificante. Por eso amortiguan el pH. El cambio en pH de 7.36 sería 7 o 6.9, o lo que ustedes quieran de acidez, si no existiera este poder amortiguador.
Y no solo el poder amortiguador de la hemoglobina, las proteínas también del plasma tienen esa característica. Unen al CO2 y unen a los protones. Pero yo ya tengo en esta condición, entonces, fíjense, por favor, yo produje aquí carbaminohemoglobina. Es esta misma que puse aquí, ¿correcto? Este que está aquí, ya puedo empezar a tachonear Bueno, esta que puse ahí es justo esta que llegó en el eritrocito. Esta hemoglobina reducida que puse aquí fue esta que llegó ahí. Obvio, ahora yo necesito explicar qué pasó con el caso del bicarbonato. Ok, bueno, entonces voy a dar la vuelta. Ya aquí este sería mi esquema de flechas, ¿verdad? Que ya no lo puse. Bueno, ya no lo voy a poner. Esta flecha viene acá así, ¿verdad? Ok, ahí va. Para que quede bonito mi esquema, pum, pum, ahí está. La sangre en esa dirección. Ahora, la sangre en el sentido de regreso al territorio pulmonar. ¿Qué ocurrió con el bicarbonato? El bicarbonato viene aquí afuera, ¿correcto? Y por lo tanto, al paso del eritrocito por el pulmón, el intercambiador aniónico, este mismo, ahora mueve bicarbonato al interior de la célula y desplaza cloruro fuera de la misma. Y en ese momento, fíjense, esta hemoglobina, que venía como hemoglobina reducida, al enfrentarse a una alta presión de oxígeno, suelta su protón, lo suelta, voy a borrarlo acá. Esta, en cambio, se va a unir con la hemoglobina para formar esta, y este protón se va a unir al bicarbonato para dar otra vez el compuesto ácido carbónico. Y el ácido carbónico, dije acá que no le gustaba vivir y por lo tanto se va a disociar en una molécula de CO2 que se va para allá y agua. Entonces, el CO2 que se rinde aquí también va al alveolo como parte del CO2 que se forma y yo tengo que se ha cerrado completamente el círculo. Fíjense. Para terminar la clase, me faltan unos 2 minutos yo creo, a ver, déjenme ver, antes de que haga alguna interacción con ustedes. Sí, falta 1 minuto. Para terminar, fíjense, cuando nosotros tenemos oxihemoglobina, la hemoglobina toma una coloración rojo brillante, rutilante. Cuando tenemos en nuestros eritrocitos hemoglobina reducida, la coloración, ahí está, ya me voy. Cuando tenemos en nuestros eritrocitos hemoglobina reducida, la coloración de la sangre se torna más oscura. No como en los libros azul, sangre azul no hay. Se torna un tanto cuanto más oscura, violácea. Y por lo tanto la sangre venosa tiene esa coloración por la cantidad de hemoglobina reducida. Si la concentración, para terminar, si la concentración de hemoglobina reducida es mayor de 5 gramos por decilitro, ¿verdad?, el sujeto va a padecer lo que se llama cianosis. ¿Sí? La cianosis es esa coloración violácea de las mucosas, de los tegumentos de la piel, cuando la hemoglobina reducida está en grandes cantidades. ¿En qué momento va a haber esa condición? Cuando hay un exceso de protones, cuando hay un exceso de CO2 en el cuerpo que está desplazando obviamente a la oxihemoglobina y tengo un exceso de hemoglobina reducida. Yo dije aquí,
No lo tengo aquí, voy a ponerlo. Un último término. HbCO. ¿Cómo se llama esa? Por favor, díganme. HbCO. No CO2. Desoxihemoglobina. HbCO. Está unido monóxido de carbono a la hemoglobina. En esas condiciones, esto se llama carboxihemoglobina. Entonces, cuando el sujeto respira el producto de la combustión del carbón, acá hay una presión alta de monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono se une a la hemoglobina y desplaza el oxígeno para formar carboxihemoglobina. Es obviamente un efecto tóxico porque impide que se une el oxígeno, pero lo comento porque tiene la siguiente condición. Estoy hablando de cianosis, la coloración violácea morada de la piel cuando hay mucha hemoglobina reducida. Pero cuando lo que circula es carboxihemoglobina, la sangre toma una coloración rojo cereza. Fíjese, no rojo brillante como normalmente dije, ahora rojo cereza. Y por tanto, las personas que se intoxican con carbón, con el producto de la combustión del carbón, no van a tener jamás cianosis, ¿están de acuerdo? Aunque tengan hipoxia severa, sino van a tener una coloración rubicunda porque en su sangre hay un exceso de carboxihemoglobina. Bueno, entonces, con esto yo los espero mañana. Por favor, terminaré con algo de... me falta un poquitito de transporte de gases, pero empezaré con control de la respiración, mecanismos de control de la respiración, para ir así aceleradamente. ¿Alguna duda, alguna pregunta por ahí, por favor? Tengo una duda con lo del efecto de Haldane. Sí. Porque usted nos dijo que tenía relación con el dióxido de carbono. Así es. Entonces, el efecto de Bohr es el cambio de afinidad, el aumento de afinidad por el dióxido de carbono en un medio con pH disminuido, ¿no? Ah, correcto, efecto Bohr. Medio ácido. Sí, es que yo lo leí en otras partes y mencionaba que tenía una relación con la mayor afinidad al oxígeno, pero en los libros lo maneja como raro, entonces... Sí. ¿Cuál es la diferencia entre a ver, el efecto Haldane es una mayor afinidad para el CO2 de la desoxihemoglobina. Donde esté la desoxihemoglobina, donde tiene una mayor afinidad para con el CO2. Y el efecto Bohr es una disminución de la afinidad de la hemoglobina cuando ésta se enfrenta a un medio ácido. Puede ser que también se utilice aquí el efecto Haldane. Mañana lo comento respecto de cómo lo podemos ver en esta parte del territorio de la circulación. Chicos, cuídense por favor, nos vemos mañana. Voy a